Bien, perfecto. Bueno, dando comienzo a la jornada del mes de agosto, lo tenemos al licenciado Matías Osaya. Matías es kinesiólogo fisiatra, se recibió en la Universidad de Buenos Aires, es residente del Hospital Álvarez y está cursando segundo año de la especialidad acá en Favaloro, o sea que es Quindepo 20, camada 20. Nos va a presentar un trabajo que están haciendo, que está en curso, pero lo están haciendo, que es el título que vemos ahí, es un protocolo de un trabajo descriptivo de características clínicas y antropométricas de jugadoras profesionales de fútbol de un plantel de primera división de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, bueno, Matías, en principio, millón de gracias por proponerte para hacer esta presentación y bueno, escuchamos. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Muchas gracias por estar presente. Este trabajo lo realizamos en conjunto con mi compañera de la residencia, la licenciada Rosanda Ana Belén, y el jefe del servicio, Jorge Rivera, en el marco de lo que es la presentación del trabajo de fin de año de la residencia. Acá podemos observar el abstract o resumen del trabajo, donde vemos el título que describió recién Diego, los autores, la introducción que brevemente vamos a desarrollar, el objetivo, el diseño, la población, las variables y las palabras claves que utilizamos para la búsqueda bibliográfica. Este trabajo va a ser presentado también en la primera Jornada Nacional de Residentes, Concurrentes y Becarios de Kinesiología a fines de este mes en formato online. Para la organización de la clase, realicé este temario en el cual vamos a desarrollar brevemente cada punto. Por un lado, la introducción, el objetivo, los materiales y métodos, el análisis estadístico, los aspectos éticos, los recursos, resultados, discusión y conclusión. Como introducción podemos decir que el fútbol es el deporte más popular alrededor del mundo, con aproximadamente 265 millones de jugadores, siendo el 10% mujeres. El fútbol femenino ha tenido un crecimiento exponencial durante la última década, y esto es debido a que cada vez más son más las mujeres que practican este deporte, tanto profesional, semiprofesional y amateur. En 1991 se realiza la primera Copa Mundial Femenina en China con la participación de 12 equipos, y la última en disputarse fue la Copa Mundial de Francia en 2019, donde tuvo récords a nivel de audiencia y participación digital. En ambas competencias se coronó campeón Estados Unidos, que es considerado hoy en día como una de las potencias en esta disciplina. El Club San Lorenzo de Almagro es uno de los principales clubes de fútbol femenino en Argentina, coronándose campeón en 3 oportunidades, 2008, 2015 y recientemente en 2021, y es el primer equipo nacional en disputar la Copa Libertadores de América en 2009 en Brasil. En nuestro país, el 16 de marzo del 2019, la Asociación de Fútbol Argentino, en conjunto con futbolistas argentinos agremiados, firman un acuerdo de profesionalización que consta en la suscripción de 8 contratos en cada uno de los 16 equipos. Previamente a plantear el objetivo de este estudio, nosotros lo que hicimos es buscar un vacío de información sobre esta temática, y encontramos de que existen estudios que describen características de jugadores profesionales de fútbol de sexo masculino, pero que no hay dichos trabajos en la población femenina a nivel local. Es por esto que los objetivos planteados fue, por un lado, realizar un protocolo de evaluación, y en un segundo paso, presentar resultados preliminares. Como materiales y métodos, los residentes del Hospital General de Agudos, Dr. Teodoro Álvarez, en conjunto con el jefe del servicio, realizamos este trabajo en el lapso comprendido entre marzo y diciembre de este año. El Club San Lorenzo de Almagro es un club social, deportivo y cultural que tiene su sede en el barrio de Boedo. En su estadio, el Pedro Videgain, más conocido como el Nuevo Gasómetro, y la Ciudad Deportiva se encuentran ubicados en la comuna número 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Bajo Flores. Este predio cuenta con canchas de fútbol 11 de césped natural, césped sintético, canchas de tenis, piletas, gimnasios en los cuales los diferentes deportistas desarrollan sus disciplinas. Las futbolistas realizan entrenamientos de forma diaria durante la semana, de una duración aproximadamente de 2 horas y media, que abordan trabajos tanto en gimnasio como en campo de juego, técnico y táctico, y una vez por semana, generalmente los fines de semana, disputan los partidos correspondientes al torneo en desarrollo.
Como criterios de inclusión van a ser aquellas jugadoras femeninas de futsal o fútbol 11 mayores de 16 años que formen parte del plantel de primera división al momento de la evaluación. Como criterios de exclusión, jugadoras que presenten lesiones que impidan realizar evaluaciones. Y como criterios de eliminación, baja o pase de la jugadora durante el transcurso de un torneo. Acá vemos el flujograma, que es un gráfico en el cual nos muestra el desarrollo del trabajo. Podemos observar que las variables van a ser evaluadas en dos momentos: T0, que es la evaluación al inicio de la temporada en el gimnasio de entrenamiento, y T1, una reevaluación que será con la posterior presentación de resultados finales. Nosotros nos encontraríamos actualmente en un paso intermedio, en la presentación de resultados preliminares. Las variables a evaluar van a ser Perdón, datos Matías, personales. ¿cuál Sí, sería el T1? O sea, ¿cuándo van a reevaluar? reevaluaríamos a fin de año. Ese es un punto que después más adelante lo vamos a modificar porque por diferentes razones no vamos a hacer una reevaluación, sino que vamos a aumentar el tamaño muestral. Ok, dale, Pero listo. eso más adelante lo describo un poquito más. Dale, perfecto, ahí lo charlamos. Dale. Las variables a evaluar van a ser datos personales, antecedentes, posición y pierna dominante. Estas variables van a ser evaluadas a través de un cuestionario enviado por Google Form a través de WhatsApp. La fuerza muscular, rango de movimiento articular y los patrones funcionales serán evaluados por los kinesiólogos. Se realizarán en días alejados del partido o entrenamiento, con el objetivo de minimizar la fatiga y objetivar al máximo los datos. Y los datos antropométricos serán cedidos por la licenciada en nutrición del plantel. Datos personales, se tomarán nombre y apellido, fecha de nacimiento y edad, antecedentes, ya sea clínicos, traumatológicos, lesiones previas, intervenciones quirúrgicas, y también si está tomando medicación bajo indicación médica. La posición será definida como el lugar que ocupe la jugadora dentro del campo de juego, es decir, arquera, defensora, mediocampista o delantera. La pierna dominante se definirá como aquella utilizada preferentemente por la jugadora para patear una pelota. En cuanto a la fuerza muscular, se expresará como la contracción isométrica voluntaria máxima, capaz de realizar en una prueba específica. Se utilizará el dinamómetro manual hidráulico de marca Hammer, que mide hasta 90 kilogramos fuerza. Se realizará una contracción de familiarización, seguido de 3 contracciones válidas de 5 segundos de duración por 30 segundos de pausa. Y el valor más alto se tomará para los análisis posteriores. Para los extensores de rodillas se colocará la jugadora en sedestación sobre una camilla de cuádriceps, la rodilla a 90 grados de flexión, el pie perpendicular al suelo. El dinamómetro se ubicará 5 centímetros por encima del eje transmalleolar y se fijará a través de una barra propia de la camilla de cuádriceps. Para los flexores de rodilla, la posición de la jugadora será la misma, nada más que cambia la ubicación del dinamómetro, que será 5 centímetros por encima del eje transmalleolar en la cara posterior de la pierna. Para los abductores de cadera, se colocará la jugadora en decúbito dorsal, con el pie a evaluar por fuera del plano de apoyo. El otro miembro contralateral va en flexión de cadera, flexión de rodilla y la planta del pie apoyado sobre la camilla. La pelvis se estabilizará a través de una cincha que pasará por las espinas ilíacas anterosuperiores y la jugadora podrá utilizar sus miembros superiores para estabilizar el tronco. El dinamómetro se colocará 5 centímetros proximal al borde superior del malleolo externo. Para la evaluación de los aductores de cadera, la posición será la misma, nada más que cambia la ubicación del dinamómetro, que será 5 centímetros proximal al borde superior del malleolo interno. En cuanto a la evaluación del rango de movimiento, se realizará de forma pasiva a través de la aplicación Clinometer de smartphone. Para la flexión de rodilla, la jugadora se colocará en decúbito ventral, con los pies por fuera del plano de apoyo. La pierna a evaluar se colocará el smartphone alineado en una línea imaginaria que va desde el malleolo externo a la cabeza del peroné. Y ahí se lleva la articulación de forma pasiva hasta el primer tope. Y se registran los datos obtenidos en esa posición. Para la extensión de rodillas se colocará la jugadora en la misma posición
nada más que se añadirá un almohadón en el tercio distal de la cara anterior del muslo. La posición del smartphone será la misma, alineada a través de una línea imaginaria que va desde el malleolo externo a la cabeza del peroné. Para los rotadores de cadera, la jugadora se colocará en sedestación sobre la camilla con los pies colgando. Una mano del kinesiólogo fija el muslo de la jugadora, el otro coloca el celular debajo de la tuberosidad anterior de la tibia y lleva el pie hacia afuera para evaluar rotación interna y hacia adentro para evaluar rotación externa. Para evaluar la dorsiflexión de tobillo se realizará de dos formas, con el test de la estocada, que se registrará la máxima distancia comprendida entre la pared y el hallux de la jugadora, siempre y cuando pueda tocar la rodilla contra la pared sin elevar el talón del plano de apoyo. Y a su vez se registrará en esa posición los grados obtenidos a través de la aplicación Clinometer, colocando el smartphone debajo de la tuberosidad anterior de la tibia. En cuanto a la evaluación de FMS, se realizará a través de registros fílmicos en un plano anterior y en un plano lateral de los 7 patrones descriptos, ya sea sentadilla, estocada, elevación de la pierna recta, flexión de brazos, estabilidad rotacional de tronco, movilidad de hombro y paso de la valla. Luego será puntuado de acuerdo a lo descrito por los autores. En cuanto a los datos antropométricos, esta es la planilla que nos facilitó la licenciada Rosana Solsona, que para luego los análisis posteriores, los análisis estadísticos. En cuanto a análisis estadístico, las variables categóricas serán expresadas como número absoluto y porcentaje, las variables continuas dependiendo de su distribución como media y desvío estándar, o mediana y rango intercuartílico. Para verificar esta distribución se utilizará el test de Shapiro-Wilk. Una P menor a 0.05 se considerará estadísticamente significativo. Para el análisis de los datos se utilizará el software IBM SPSS. En cuanto a los aspectos éticos, se resguardará la confidencialidad de la información personal de las jugadoras mediante la codificación de los datos. Se solicitará a las mismas la aceptación verbal de un consentimiento informado, y cabe destacar que los autores no poseen conflicto de interés de ningún tipo. En cuanto a los recursos, ya hemos dicho, 3 kinesiólogos, 2 residentes y el jefe del servicio, el cual forma parte del cuerpo médico. En cuanto a los recursos físicos, una balanza, una cinta métrica, un dinamómetro manual, un smartphone, una camilla, colchoneta, sillón de cuádriceps, bastón, vallas y una planilla de recolección de datos que fue específicamente diseñado para este estudio. Bien, como resultados, 29 jugadoras han cumplido con los criterios de inclusión. En la tabla número 1 podemos observar las características demográficas de las mismas, siendo 3 arqueras, 9 defensoras, 12 mediocampistas y 5 delanteras. La edad expresada como mediana rango intercuartílico fue de 24 años. El peso de 56.8 kilogramos. El índice de masa corporal de 22.4. La altura expresada como media y desvío estándar fue de 159.5 centímetros. Y casi la mitad del plantel realiza de forma simultánea futsal y fútbol 11, siendo la mayoría de las jugadoras diestras. En base al número total de jugadoras, 17 refirieron padecer al menos una lesión, dando una prevalencia del 59%. De esas 17, 2 eran arqueras, 7 defensoras, 5 mediocampistas y 3 delanteras. En la tabla número 2 podemos observar las lesiones más frecuentes según el tipo de tejido comprometido, siendo el principal el tejido ligamentario, con una N de 12 representando el 50% de las lesiones. En segundo lugar, el tejido óseo, con una N de 6 representando el 25% del total. Se registró un total de 24 lesiones, siendo la más frecuente la ruptura del ligamento cruzado anterior, con una N de 8 representando el 33.3%. En segundo lugar, tenemos la ruptura meniscal, con una N de 3 representando el 12.5%, y también se pueden observar las demás lesiones referidas por las jugadoras. En cuanto a antecedentes clínicos, 4 jugadoras refirieron tomar medicación de forma crónica, 1 anticonceptivos orales, 2 antipsiquiátricos y 1 mesalazina.
2 jugadoras refirieron padecer enfermedades previas, una colitis ulcerosa y otra COVID-19. En la tabla número 4 podemos observar la evaluación del rango de movimiento articular, que fue expresado como grados, media y desvío estándar. Esto fue evaluado en una N de 10 jugadoras. Se observa tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y también en la dorsiflexión de tobillo es expresado en centímetros, por medio de la evaluación del test de la estocada. En la tabla número 5 podemos observar la evaluación de la fuerza muscular, que fue evaluada en una N de 12 jugadoras. Las variables son expresadas como kilogramos fuerza, media y desvío estándar, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. En la tabla número 6 podemos observar la evaluación de FMS, expresada como mediana y rango intercuartílico, que fue evaluada en un total de 9 jugadoras. También podemos observar la puntuación de cada prueba en particular y la puntuación total. En la tabla número 7 podemos observar las características antropométricas, que fue evaluado en un total de 26 jugadoras. Las variables fueron los pliegues de forma individual, tanto el tricipital, subescapular, supraespinoso, abdominal, muslo y pierna, como también la sumatoria de los pliegues. También podemos observar el porcentaje tanto de la masa grasa como de la masa muscular, expresada como media y desvío estándar. Bien, como discusión hemos presentado un trabajo que describe las características de un plantel de primera división de fútbol femenino. Esto es difícilmente comparable con estudios a nivel local, ya que no hemos encontrado sobre este deporte y sobre esta población en particular. Hemos observado también que el principal tejido comprometido fue el ligamentario, con una N de 12 representando el 50% de las lesiones. Esto lo podemos correlacionar con un estudio realizado sobre un equipo de fútbol femenino universitario mexicano que fue publicado en la revista La Acadé. Del total de 24 lesiones, la más frecuente fue la lesión del ligamento cruzado anterior con una N de 8. También hubo una jugadora que refirió ruptura bilateral del ligamento cruzado anterior, que representa el 4.2%. Esto lo podemos relacionar con un alto porcentaje de plantel que realiza en forma simultánea futsal y fútbol 11. Al tener varias similitudes, también presentan grandes diferencias. Por ejemplo, el terreno de juego, las dimensiones de la cancha, el calzado, que nosotros consideramos como factores de riesgo extrínsecos que, sumados a los factores inherentes de las jugadoras, podrían desencadenar en esta lesión. También hemos observado que la puntuación del FMS se correlaciona con el riesgo de sufrir lesiones. Por ejemplo, en un estudio realizado sobre la base de atletas universitarias femeninas de diferentes deportes, tales como fútbol, básquet y vóley, se observó que una puntuación menor a 14 se correlaciona con el riesgo de sufrir lesiones de rodilla. En nuestra población hemos observado una puntuación de 17, con un rango intercuartílico de 16 a 17, lo que nos haría suponer que estarían dentro de un rango protectivo, por decirlo así. También observamos valores notoriamente inferiores en cuanto a la dorsiflexión de tobillo, comparado con un estudio de Mentiplay y colaboradores que fue realizado sobre la base de jugadoras profesionales de la Liga Australiana. En cuanto a los valores de fuerza muscular, son difícilmente comparables con otros estudios, ya que utilizan diferentes herramientas y unidades. Sí observamos una clara dominancia de cuádriceps por sobre el componente isquiotibial. Esto se relaciona con una menor flexión de rodilla durante el aterrizaje de un salto, y también con una menor activación del componente posterior para evitar la traslación anterior de la tibia. Esto, sumado a un elevado índice de masa corporal y a una hiperextensión de rodillas, son factores de riesgo descriptos para lesiones en esta articulación. La alta incidencia de lesiones graves de rodilla, y en especial la ruptura del ligamento cruzado anterior, genera graves consecuencias en atletas femeninas, principalmente en tiempo perdido, tanto de competencia como de participación, abandono de la práctica deportiva y desarrollo de osteoartritis temprana. Las lesiones deportivas requieren una acción preventiva. Esto lo podemos correlacionar con el estudio Van Mechelen y colaboradores, en el cual propone una secuencia de prevención
donde el primer paso es establecer la extensión del problema, es decir, conocer las características de nuestra población con la que trabajamos, es un punto el objetivo de este estudio. En un segundo paso es establecer la etiología y el mecanismo lesional. En un tercer paso, proponer medidas preventivas. Y en un último paso, evaluar la eficacia de la medida, repitiendo el paso número 1. En cuanto a las lesiones referidas por las jugadoras, lo podemos correlacionar con el estudio de Barr y colaboradores, en el cual escribe el impacto que genera la lesión, no solamente en la deportista, sino también en el equipo. Esto es caracterizado por la severidad, expresada como el número de lesiones, el número de días perdidos de participación e incidencia, el número de lesiones cada 1000 horas de exposición. Y podemos decir que nuestro plantel presenta lesiones que son poco incidentes, pero son muy graves, ya que deja a la deportista por periodos largos fuera de competencia. Las características antropométricas y físicas son factores que pueden contribuir al rendimiento y el estado de salud del atleta. Esto nos daría un perfil de jugadora. En un estudio realizado sobre la base de 552 jugadoras de 24 países que participaron en la Copa Mundial de la FIFA 2019, se observó una gran heterogeneidad entre jugadoras de élite. Por ejemplo, la edad rondaba entre un rango de 17 a 41 años, la altura entre 1,48 m a 1,87 m, y la masa corporal entre 46 y 80 kilogramos. En cuanto a las limitaciones de este estudio, en primer lugar, no hemos podido evaluar a la totalidad del plantel. En segundo lugar, no todas las jugadoras han respondido al cuestionario enviado. Tercer punto, no hemos podido realizar un seguimiento adecuado debido a las interrupciones en los entrenamientos en el marco de la actual pandemia por COVID-19. Y en un último punto, no hemos podido realizar una anamnesis detallada, la cual nos hubiera gustado mucho. En cuanto a las fortalezas de este estudio, el carácter prospectivo del mismo. Y en segundo punto, consideramos que es el primer estudio, no solo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino de la Argentina, en que describe las características sobre un plantel de primera división del fútbol femenino. A la hora de plantear el trabajo, nos fuimos encontrando con diferentes dificultades a la hora de pasar desde lo teórico a lo práctico. Uno de los puntos era el que mencionaste, Diego, que nosotros habíamos pensado realizar una evaluación al inicio de temporada y otra reevaluación al final de la misma. Esto lo estamos reformulando y lo que queremos hacer es aumentar el tamaño muestral de las evaluaciones para tener una mayor base de datos y sí años posteriores por ahí compararlo, porque también sabemos que no va a haber grandes cambios debido al periodo corto de tiempo entre una evaluación y la otra. Y otro punto, sabemos que no es la mejor manera de registrar lesiones a través de un cuestionario enviado por Google Form, sino que debería de hacerse en base a la evidencia, ¿no? Nosotros planteamos este registro de lesiones, en el cual podemos observar en el lado izquierdo las variables a evaluar, y en el lado derecho las características, ¿no? Y acá tiene como autocompletado, por decirlo así. Vos apretás en este lugar y tenés autollenado. Mejor dicho, por ejemplo, tenemos el nombre de la jugadora, la división, la posición de juego, el periodo del año, el momento de lesión, diferentes características. Este es un caso real de una jugadora que se lesionó en la final contra Boca. Como conclusión, podemos decir que más de la mitad de las jugadoras presentaban lesiones previas, siendo la lesión del ligamento cruzado anterior la más prevalente. Hemos observado una clara dominancia de cuádriceps y también valores notoriamente de dorsiflexión de tobillo. Estos hallazgos pueden ser el punto de partida para futuros programas preventivos. Y a partir de la reciente profesionalización del fútbol femenino en nuestro país, este trabajo puede ser el punto de partida para futuras investigaciones, estableciendo un mayor número de jugadoras para lograr que sea representativo a nivel nacional. Muchas gracias. Muy bueno, Mati. Muy bueno, Muy ¿no? bueno, Mati. Gracias. Me encantó, me encantó. Dejo de compartir. Dale. Dale, de última después.
volvemos a compartir por alguna cosa. Che, muy bueno, ¿no? La verdad, re completo. Te felicito, Sí, te muy felicito. prolijo. Muy Muchas buena la gracias. presentación también, como bien armada, bien llevada. Muy bueno. ¿Puedo hacer un par de preguntas o alguien tiene alguna Eh, pregunta? eh, Me gusta, estuvo muy bueno el laburo, estuvo muy bueno. Ahora, me gustaría, después quiero escuchar la crítica de Agustín cuando lo haga en la jornada de residentes. Me voy a conectar. bueno, Eh, a ver, eh, o sea que no van a reevaluar. Lo que van a hacer es van a evaluar a otras personas, ¿no? claro, porque los resultados que nosotros tuvimos no fue la totalidad del plantel, sino que fue un número reducido por temas de tiempo, temas de interrupciones en el entrenamiento, y Claro, nos consideramos que nos quedó la N bastante chica, por decirlo así. Entonces lo que estamos haciendo ahora es actualmente evaluar a mayor cantidad de jugadoras para que tengamos más datos. Y ahí sí, por ejemplo, años siguientes reevaluarlo, bien, pero no hacer una reevaluación este mismo año. ok, ok. Pues sería muy interesante. eh, Viste que una de las críticas que más se le hace a la forma en la que se miden los epidemiológicos o los estudios donde se intenta asociar factores de riesgo a las lesiones es que se evalúa en la pretemporada y después las lesiones capaz que ocurren en septiembre y vos decís, bueno, capaz que cambiaba un poco las características de la jugadora, por ejemplo, en enero, marzo, febrero, lo que sea, y en septiembre que fue cuando se lesionó. Entonces, eh, estaría bueno, no hay muchos estudios donde se evalúe en puntos de corte a nivel del año, como para ver si eso cambia, porque eso estaría bueno como para agarrar y decir que fue la idea principal en realidad. Lo que pasa es que después se quedaron con una muestra pequeña, pero creo que sería muy interesante ver cómo evoluciona a lo largo del año estas características que ustedes decidieron tomar. O sea, si los valores de fuerza cambian a nivel del año, si hay algún momento donde baja más, si la movilidad, no sé, las cosas que hayan decidido medir, si van variando a lo largo del año. Me parece como que sería muy interesante en un futuro hacer Bien, eso. Eh, gracias. y no sería longitudinal, entonces ahora, o sea, sería un transversal lo que van a hacer. Bien transversal. Sí, sí, sí. Este, bien, impecable. Chicos, ¿alguna pregunta? Hola Priscila, hola Yaluca, ¿cómo andan? Bueno, No, digo, yo la verdad que no ¿Todo bien? tengo preguntas. Hola a Pareció todos, Mati, te felicito. Muchas Muy gracias. sí, bueno. muy bueno. Felicitaciones. para aumentar la muestra que van a tomar de otros equipos. ¿Van a pedir participar de otros equipos? No, estamos evaluando a las jugadoras que no pudimos evaluar previamente. Al Ah, ok, mismo equipo, claro. Por ok. ejemplo, hay algunas evaluaciones que hicimos solamente en 12 jugadoras o en 10 jugadoras. Ahora estamos aumentando ese tamaño muestral. La base son 26 jugadoras aproximadamente. Queremos llegar a la mayor cantidad posible. Claro, Bien. ahí estaba la diferencia de los estudios antropométricos y los que hicieron en Claro, FMS y en otro. Me llamaba la sí, atención esos números, porque uno tanto y en el otro poco. sí. O sea, y no tiene, reserva no hay. Tal Ahí. cual. Sí, hay reserva, está la reserva, pero por el momento no apuntamos a realizar las evaluaciones ahí. En un futuro sí, podría ser tranquilamente también. Por eso una de las opciones de autollenado que tenía ese registro de lesiones era o primera división o reserva. Pero sí. Por ejemplo, en las características demográficas sí tenemos un N de 29, que eran las jugadoras que cumplieron los criterios de inclusión, y los registros antropométricos también, un N de 26. Pero después, como decías vos, en la evaluación de, por ejemplo, FMS podemos evaluar solamente a 9, en fuerza creo que a 12. Son pocas en comparación con el total. Por eso lo que estamos haciendo actualmente es eso, tratar de aumentar lo más que podamos el tamaño. Eso, capaz que eh, capaz que haya que ponerlo en las limitaciones, que no se evaluaron todas las jugadoras en la misma época del año, justamente por También.
por esta variabilidad a lo largo del año, ¿no? O sea, porque quizá vos evaluás a los datos, difícilmente puedas comparar los datos que de una jugadora que evaluaste en septiembre con una que evaluaste al finalizar la Claro, pretemporada, donde quizá los valores de fuerza están un poco más altos que en septiembre. tal Ese cual. es un punto quizá a tener en cuenta, donde capaz que para planificar un próximo estudio, vos puedas agarrar y decir, bueno, la evaluación de FMS la hago, pum, acá, a todos, en este Claro. momento, en un punto de corte. Creo que eso estaría bueno a la hora de planificar el próximo, si llegan a ser un longitudinal, como tener en cuenta diciendo, bueno, ¿cuánta gente necesito para evaluar a todos los jugadores en este momento? Y quizá hasta me lleva a la otra pregunta, es, ¿por qué decidieron tomar FMS? Es una evaluación compleja de realizar, Claro. con poca mano de obra, digamos, disponible. La verdad es que a la hora de, como de planear el estudio dijimos, bueno, tenemos la oportunidad de acceder a través de Jorge al plantel de fútbol femenino. Entonces nos pusimos a pensar qué evaluaciones podríamos realizar. La verdad, nunca habíamos hecho un trabajo y empezamos a pensar las características básicas y después en cuanto a nosotros, ¿qué podemos evaluar? Bueno, fuerza, porque pudimos acceder a un dinamómetro que lo compramos desde la residencia, y rango de movimiento articular, y nos quedamos un poco cortos. Dijimos, bueno, vamos a ver si podemos evaluar FMS. No estamos certificados en FMS, pero bueno, compramos 2 soportes para filmarlos, pusimos los celulares, un plano anterior, un plano lateral, y después a puntuarlo en base a cómo está descrito. Pero es más que nada, salió al azar, básicamente. No es Como que para completar un poco la complementar, evaluación, claro. O sea, no hacer tal solamente cual. fuerza y movilidad, digamos. Tal cual. Lo mismo que los datos antropométricos, en un primer momento no estaban dentro del estudio original, pero también tuvimos acceso a esos datos y dijimos, bueno, está bueno tener esa información y también lo añadimos. Bien. Y el objetivo del estudio es un estudio descriptivo de características, demográficas, antropométricas y clínicas, digamos, por llamarlo de una forma. No es un epidemiológico. No, es eso, es un descriptivo. Es un Bien. descriptivo. O sea que las lesiones en realidad ustedes las agregan como un plus del estudio, digamos. Como un dato. Sí, Claro. porque también fue registrado a través de un formulario, que no es la mejor forma de hacerlo. Sí, por ahí después planteamos esto de realizar este registro, que Agus Pérez me facilitó este Excel, que estaba en base a jugadores de rugby, y yo lo ambienté a futbolistas, digamos. Pero sí, es un descriptivo. Por ahí más adelante estaría bueno hacer un epidemiológico, eso sería una buena idea, pero Sería, tengo que tener datos. claro, el laburo ideal, que muchas veces no se llega a ese laburo ideal, pero hacer un longitudinal, o sea, teniendo acceso a las jugadoras que las pueden evaluar y que hay una onda y demás y todo, creo que hacer un longitudinal donde ustedes pueden evaluar en 3 momentos del año las características clínicas, y demográficas también de las jugadoras, sumado a un seguimiento epidemiológico con una herramienta validada a lo largo del año, sería un gol de Sí, media cancha. mejor. Sí, Claro, sí, 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 tal cual, tal cual. Y si lo podés hacer extensivo en conjunto con otros, no sé, 2 o 3 kinesiólogos, y tienen 3, 4 equipos que laburen todos en fútbol femenino, mejor todavía. Sí, cuanto Pedro, más estudios haya, mucho mejor. Eso está muy bueno. ¿no? Vos Ah, dijiste ¿qué, que qué quiere? querías apuntar alto, ¿Qué, Luciano. qué No me, quiere? no me, no me suelten la mano ahora. ¿Qué, qué quiere? La Premier League. Me dijiste, fuera de cámara, me dijiste Y que si querías trabajás apuntar en alto y ahora Barcelona, me soltás la bárbaro. mano. Claro. No, Bueno, lo pero que ahora, Mati, analizando un poco más en frío, por los datos que obtuviste, o sea, la cantidad de lesiones fue de acuerdo al total de las jugadoras. claro, del total de 29 jugadoras, Sí. 17 de ellas refirieron tener al menos una lesión. Bien, Porque pero después, el porcentaje es en base al total. sí, Y los datos que vos
arrojaste de FMS es en base a los 9 o a los 10, no me acuerdo. Claro, sí. O sea que no incluís las que faltan, o sea, faltaría incluir en esos datos para tener un número más real. Sí. Está. Sí, tal cual. Bárbaro. Te maté, Diego, ahí. No, No, está bien. nada, me soltaste la mano terrible. Yo le estaba motivando, Bueno, pero- pinchando un poquito como para... Ahí, terrible. lo tuyo. Bien, Claro. yo estoy más que conforme con la... No, impecable, la verdad impecable. Sí. Muy bueno, la verdad. Muchas gracias. Lo dijo. Muchas gracias. No sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta más. Me gustó No, mucho nada, la comparación con los... Perdón, Gianluca. No, nada, solamente felicitarlo a Mati por los huevos que le metieron al trabajo, que la verdad que es algo que acá en Argentina no hay nada de femenino, así que nada, felicitaciones. Muchas gracias. No, me gustó fue la comparación con las citas de los artículos científicos, o sea, como la referencia a eso me gustó mucho. Voy a implementarlo. Viene a sacar ideas, Luciano. Viene a sacar ideas. Obvio. Bueno, impecable. A los que después lo vean, si tienen alguna consulta, después le podemos pasar, o sea, que nos pueden escribir a nosotros si no tienen tu contacto y nosotros los podemos poner en contacto con vos, Matías, a ver si alguno tiene alguna consulta después de ver la presentación tuya. Sí, Sí, que la ven obvio. después ahí en YouTube. También puedo facilitar el trabajo completo, así que el que quiera me escribe y se los paso, no hay ningún problema. También. Impecable, buenísimo. Bueno, Mati, millón de gracias por animarte a presentarlo y por el laburo que estás haciendo. Como dice Gianluca, hay poca gente que investiga acá en lo que es la kinesiología deportiva, hay poca investigación a nivel nacional y que salgan este tipo de trabajos bien pensados y armados y con ganas, la verdad que es motivante para todos nosotros. Así que muchísimas gracias, Mati. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, buenas Bueno. noches, chicos. Buenas noches. Nos vemos. La semana. Hasta luego. Gracias. La próxima, Chau a todos. la próxima un Felicitaciones, Mati. truco de cierre. Gracias. Vendría bien y con eso ya completamos. Frutillita el postre. Chao, chao. Chao. Chao.